creo que todos hemos notado la enorme cantidad de propaganda que está circulando ahorita de los partidos políticos y probablemente inferimos la cantidad de dinero que se está gastando en ello. En esa misma línea me gustaría preguntar cómo se verifica el gasto en este rubro y cómo es que el INE se da cuenta que esta información es verdadera. Primero, entender que la parte de fiscalización sí es lo que llamamos la fiscalización de los gastos de campaña. Es una de las atribuciones más importantes del INE, porque el INE, como sabemos en nuestro ordenamiento legal, los partidos políticos reciben un financiamiento público, que tiene como dos vertientes, el financiamiento público de actividades ordinarias y el otro es el financiamiento para gastos de campaña. Ahorita que estamos en un año de elección presidencial y legislativa, pues los partidos reciben recursos adicionales para el gasto de campaña. El INE fiscaliza, en años no electorales se fiscalizan los ingresos de actividades ordinarias, ¿no? La organización, la estructura, la burocracia de la vida interna de los partidos, y en año de campaña se tiene que fiscalizar todo, tanto las campañas federales como las campañas locales. Todas las fiscaliza el INE, es una de las atribuciones que obtuvo en la última reforma, ¿no? Sí. Ahora, el esfuerzo de fiscalización sí ha cambiado en el tiempo. Todavía hace 10 años el principal rubro de gasto de campaña era comprar spots, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí estaba el INE buscando facturas de los spots. Pero ahora los spots son otra prerrogativa, ¿no? El acceso a radio y televisión se maneja aparte, el INE lo administra y lo vigila. Entonces ahora el grueso del gasto de campaña, del gasto líquido, tiene que ver con propaganda, bardas, espectaculares, inserciones en prensa. La producción, por ejemplo, la producción de los spots de radio y televisión, ¿no? El tiempo aéreo lo tienes, pero alguien tiene que hacer el spot y prepararlo y producirlo. Y lo más novedoso, creo yo, es la propaganda en medios digitales, ¿no? Redes sociales, Facebook, YouTube y demás. Bueno, ¿cómo se hace la fiscalización? Parte de dos partes. Primero, los candidatos o las campañas tienen que entregar al INE informes, ¿no? Informes frecuentes, mensuales, sobre sus actividades. Y el INE va recibiendo esos informes, hay un catálogo de proveedores, por ejemplo, va revisando las facturas que se van alimentando. Y por otro lado, hay un área del INE que se llama la Unidad Técnica de Fiscalización, que tiene un ejército de contadores y auditores, pero también hay otro pequeño ejército de personal de campo, que justamente están recorriendo calles y colonias para tomar testigos, ¿no? Evidencia de lo que hay en las calles, las bardas, los anuncios espectaculares, lo que sea, se trata de tomar un testigo, una foto, se registra la ubicación, la fecha, ¿no? Y después, si estos testigos, se les llama, si los testigos no aparecen en los informes de gasto de campaña, pues la autoridad hace una observación al reporte de fiscalización, de oye, aquí está este espectacular, no me lo reportaste, e incluso se imputan costos, ¿no? Si el INE encuentra evidencia de gastos de campaña que no están reportados, el INE tiene una matriz de costos, ¿no? Con la cual imputa los gastos. Esto se sanciona por doble medida. Una es, gastaste sin reportarme, ¿no? Y el monto que se debió haber. Se pueden exceder de lo que tienen establecido para gastar, que es el tope de gastos de cada elección. El tope de gastos de campaña. Y lo último, hay otra actividad de campaña que es muy importante y de hecho es difícil de fiscalizar, que son los actos de campaña, los mítines, ¿no? Entonces, llenas el Estadio Azteca, está toda la gente, los camiones, las bebidas y demás. Eso también se tiene que reportar, los gastos de los mítines, los templetes, el equipo de sonido, si va a haber música, si no, todo eso se hace. Y tiene su truco, porque en los actos de campaña a veces están el candidato, por ejemplo, un candidato presidencial, un candidato a gobernador, pero en un mismo acto de campaña lo típico es que esté tu candidato a gobernador, el candidato presidencial, algunos candidatos legislativos, ¿no? Para todos ellos ese mitin les repercute en su gasto de campaña. Entonces, también la legislación, hay un reglamento de fiscalización que te dice que cuando haces un evento colectivo, cómo se adjudica, en qué proporción se adjudica esos gastos. Porque como bien nos decía César, los topes de gasto de campaña son por candidatura. Tope de gasto de campaña para presidente, para cargos legislativos y para cargos, no sé, municipales o estatales. Yo creo que hay algo importante que mencionar también, es que los partidos también son actores en este proceso, de manera que si ellos notan alguna irregularidad en la difusión a la propaganda que establece el contendiente,
pueden presentar su queja ante la Comisión de Quejas del INE y se le da trámite a esto. Entonces también ellos tienen el derecho y la obligación de alguna manera, y lo hacen gustosamente porque les afecta, el que supervisen que la propaganda de los otros partidos esté cumpliendo con las reglas establecidas. Creo que también, justo lo que decías tú el uso de la tecnología, me parece que ha sido fundamental. Está avanzando, siento yo, que a marchas forzadas muy, muy, muy rápidamente, porque es una gran carga la que tiene el INE. A partir de la más reciente reforma electoral le toca, como bien decía César, la fiscalización de todas las campañas. Global. De todos los candidatos. Si ahora tomamos en cuenta que hay 3.500, más o menos 3.500 cargos de elección en juego, bueno, multiplíquenle por cuántos quieren, por 5, en bajito es el número por 5 candidatos, se complejiza muchísimo esto, todo lo está haciendo, claro, con un gran equipo, un equipo muy profesional de contadores, de abogados, en fin, muy diverso, están haciendo toda esta fiscalización, usando la tecnología al máximo, me parece que es indispensable, porque además también la reforma le acortó los tiempos al INE para dar sus resultados, particularmente, y adquiere en particular en esta elección una importancia inusitada el tema de la fiscalización, porque además, también producto de la reforma, el rebase de tope de gastos de campaña se convirtió en una causal de nulidad. Aquí hay muchos preabogados, entonces saben de lo que estoy hablando, pero sí, son sujetos se puede anularla, si se cumplen ciertas condiciones, se puede llegar a anular la elección de la que se trate por insisto, con ciertas restricciones, por el rebase de tope de gastos de campaña. Entonces, es muy importante para los partidos mantenerse abajo de este tope, y para el INE, bueno, hacer una verificación real, contundente e incuestionable de toda la propaganda que se da a conocer, justamente para que no haya lugar a dudas. Insisto, los tiempos además son muy cortos precisamente por esto, para que dé lapso justo para que se determine si rebasó o no rebasó antes de la toma de posesión del candidato. Antes tenían mucho más, eran más largos los plazos, y generalmente, varias veces lo supimos, bueno, tomaban posesión los candidatos, el candidato ganador, y después se les sancionaba claro, al partido, se les sancionaba al candidato, en fin, pero era posteriori, no implicaba la anulación de la elección, lo cual es fundamental. Entonces ahora sí tiene una importancia verdaderamente grande este proceso, y básicamente tiene que ver, justo como decía Javier, con la parte de la propaganda que vemos, ¿no? Porque los spots ya no están, o sea, esos son tiempos otorgados por el INE, efectivamente la producción sí, pero ya la transmisión, que era lo más caro, a lo que dedicaban los partidos una gran parte de su dinero. Y por último, creo que es importante mencionar que tiene especialistas el INE, evidentemente, para verificar que sean reales los datos, los documentos y los datos que entregan los partidos. Esto se checa, bueno, puede decir, es que yo renté una avioneta, por dar un ejemplo, y me cobraron 3,000 pesos. Bueno, ese es un dato que no es real, o sea, si ese es el caso, o un amigo me la prestó, en ese caso hay un valor comercial de lo que cuesta un viaje en avioneta, y ese es el que se contabiliza, aun cuando el partido no lo haya pagado, sí se le contabiliza de esta manera. Y de la misma forma, las facturas hay ahora también, es una novedad, un padrón de proveedores. Quien quiere venderle algo a los partidos, a los candidatos, al INE, a quien sea, se tiene que dar de alta, y entonces se hace constar que es una empresa que existe realmente y que está dada de alta en Hacienda, cumple con sus requisitos fiscales, en fin, ¿no? Todo esto permite al INE cruzar la información, pero sí, ciertamente es una tarea enorme, que yo no estaría tan segura de que le corresponde al INE hacer, pero... Sin duda.